Muy buenas tardes a todos y a todas. En esta tarde de jueves queremos darles la bienvenida para este conversatorio denominado Tinku De Los Espacios, donde contamos con dos invitados especiales. Voy a ceder la palabra al arquitecto Jorge Sainz, decano de la facultad. Great, thank you. Bueno, buenas tardes. Un gran saludo a James Wright Chang y a Wayne Helen Wright Chang, que son parte de unos 8 profesores que han llegado del exterior y que estamos con mucho gusto de recibirlos en Bolivia. Okay, you're welcome, all of you that are the 8 people that work in this program that you're presenting now. So the dean is giving you the welcome and thank you for your cooperation. Go ahead. Thank you for having us here. Gracias por tenernos aquí. También la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés y la Maestría de Ordenamiento Territorial a través de Carlos Anagua está presente y les da la bienvenida para profundizar estudios en arquitectura. Okay. Also, the university and the faculty, once it will be the School of Architecture, are present in this conversation. Also, Mr. Carlos Anagua is also present, so we can develop this talk. Okay. Great. Yep. Yeah. Bien, estamos seguros que van a aprovechar su estadía porque en Bolivia hacemos estudios muy intensos en cultura y arquitectura y planificación y urbanismo. Okay. Bien, entonces, solamente para que ustedes estén contentos del trabajo es just for you to be satisfied with the work. Importante que tengan conocimiento. It's important that you have the knowledge De la producción que tenemos en libros y proyectos en la Facultad de Arquitectura y el posgrado. Yeah, okay. So you know that the work they do producing books and studies, so you will know that the School of Architecture and the post-graduation, what will be after you finish the basic study in college? Post-degree? After you become an engineer, you do a magister work? You mean the degrees, the master's and the bachelor and then master degrees? That's what he meant. Yeah. Yeah. So now we completed the Master of Architecture. Basic, you do the master's degree. Okay. Yes. Entonces, para terminar, quiero ratificar que To end this, I want to testify that todos los profesores de la maestría all the teachers from the master's degree y de licenciatura and the bachelor's degree, están a disposición they are available to you. To you. All of them Thank you. are available to you. Entonces, Thank you. bienvenidos a buen trabajo en Bolivia. Welcome, and I have a good work in Bolivia. Thank you. We really enjoy doing the project from the past. Ellos están disfrutando haciendo el producto el proyecto que están haciendo. Vania, tienes la palabra para seguir trabajando con ellos. Okay, Vania is going to start talking now. Voy a presentar a nuestros expositores.
al arquitecto James Wright del Reino Unido. Él tiene títulos de maestría en arquitectura de la Universidad de Bath. Y el diseño que ha planteado son ojos y la mente y la tierra en campus del uso de suelo en la ciudad de La Paz. Y también a la arquitecta Helen Wright-Sang. También ella tiene una maestría en arquitectura de la Universidad de Bath en el Reino Unido. Y también el diseño que ha generado es un centro de papa. Ambos arquitectos comparten una pasión por el diseño internacional, habiendo trabajado en el Reino Unido, China y Singapur. Tienen experiencia en arquitectura y planificación urbana en 9 países diferentes. Ambos son diseñadores de casas pasivas certificados con PHI y han trabajado en múltiples proyectos galardonados, incluido el 3er lugar en un concurso internacional de ideas RIVA para el futuro de Bath en el Reino Unido. Queremos agradecer su presencia en esta tarde y empezamos, por favor, con la presentación. Gracias. Thank you. Thank Yes, you. we'll just bring the slides up now. Okay. Okay. Agradece. Great. Okay. Well, thank you again for having us today. It's very nice of you to share this with us. Gracias nuevamente por tenernos y estamos agradecidos de que estemos aquí haciendo este trabajo. And we're presenting today on behalf of our team. So Lewis, Siyu, and Lucy couldn't be with us, so we're presenting as part of our group project. Okay, están haciendo el trabajo, están presentando ellos, los otros que han participado en el trabajo no están presentes, pero ellos sí. Go ahead. Great. So we've just finished our 6th year at the University of Bath, the end of the Masters. Okay. And Hold on a yeah. moment. Ellos acaban de terminar sus estudios, son 6 años en la Universidad de Bath. Is that right? And yes, that's right. And the year is split into 2 sections. The first, we do a team project where we look at a city for urban design and planning. Okay, el trabajo se divide en tres fases. Will you repeat the first one? The year is split into 2 parts. The first part is a team project that we do for planning. Okay, el proyecto es dividido en 2 partes. La primera es el trabajo del proyecto con los... And the second part will be the individual projects based inside the master plan that we will present each of us. Ya, la primera parte es en grupo y la segunda es trabajo individual que van a presentar a ustedes. Go ahead. And the main topic for this year for the master plans that we should focus on at the university was sustainability. El principal objetivo del proyecto es sostenibilidad. So we started before we went to La Paz with a large desk-based study to gather as much information as possible. Okay, ellos empezaron antes de venir a La Paz con toda la información posible que han podido recolectar. Please go. And then we identified the most important points for us to look at and investigate when we went to La Paz. Jeez, I lost the first part. What you said? We looked for the most important points that we should research further when we went to Okay, La let's Paz. get there so we can. Ya ellos buscaron lo más importante para su trabajo y pueden identificarlos para poder presentar. Go ahead. Great. So when we visited La Paz, it was great to be able to visit you at the university and many other people. Ya, para ellos fue muy bueno cuando llegaron a La Paz visitarlos a ustedes en la universidad. We got to see a lot of the city and do a lot of teleférico rides as well. And yeah, and so what we learned of the culture
was very important for us moving forwards in our master plan. Les gustó visitar La Paz, pudieron ver todo. And what's the last part? You said something about The culture. We all of these experiences were very important for us to understand the culture, so that we could put that into our master plan. Oh, okay, I get it. Y tuvieron que les gustó el tener que identificar, ver la cultura para poder integrar su trabajo hacia la cultura. Go ahead. Great. So looking on the large scale, we noticed that unlike a lot of cities, La Paz and El Alto have a very strong relationship. Que vieron las dos ciudades, La Paz y El Alto, las cuales tienen fuertes lazos entre ellos. Yeah. And we knew that if the master plan was going to be sustainable, then we had to look carefully into this relationship. What was the last part? If the master plan is to be sustainable, then we would have to look closely at the relationship. Okay. Si el plan debía ser sostenible, tenía que mirarse a ambas partes de la ciudad de La Paz y del Alto. Go ahead. And so we realized that both cities rely very heavily on the city center in La Paz. Se dieron cuenta que ambas ciudades se apoyan bastante en el centro de la ciudad de La Paz. And it was soon obvious that the city required a more decentralized approach. Y se dieron cuenta inmediatamente de que la ciudad necesita un aproximamiento más descentralizado. So we later discovered the Centralidades Urbanas program, but we wanted to include El Alto with polycenters so that both cities could work together to solve the issues. Ellos se dieron cuenta de que querían introducir el policentro, que tendría que incluir al Alto también. So we also looked very carefully at how the city would move into the future. Vieron muy cuidadosamente cómo la ciudad tenía que moverse hacia el futuro. And something that we realized was very close to the sustainability was the unique culture in Bolivia about Pachamama. Y una de las cosas que más les llamó la atención fue la cultura nativa, especialmente en lo que se refiere a la Pachamama. And so we used inspiration from the way that all things come from the land and go back to the land to create 3 cycles which would inform the future of the city. De acuerdo a eso, se dieron cuenta de que eran 3 objetivos los que tenían que tenerse en cuenta para llevar a cabo el proyecto. Go ahead. Once these cycles are repaired and functioning properly, then the city would be able to become stable, it would survive, and it would thrive. So yes, that last part, once the cycles are repaired, then the city can survive more easily, be more stable, and thrive. Una vez que los 3 ciclos han sido concluidos, la ciudad puede estar más tranquila y más disponible. Great. So, so one of the key aspects we identify is water, and that poses the most existential threat to the city. Una de las primeras cosas que ellos identificaron es el agua. Es algo que es lo más importante. Go ahead. Through our research, it is discovered that the rainfall level will be more extreme in the coming 10 years. En los próximos 10 años, el agua va a escasear más de lo que está habiendo ahora. Es lo primero, una de las cosas primeras que identificaron. It means that during the rainy season, the rainfall level will increase, and during dry season, the rainfall level will decrease. Well, that's what happening now, right now. Yes, it's going to be more extreme. Ya, ellos indican de que durante la época de lluvias el agua se va a acumular más, como ven en el diagrama,
y en la época de que no hay lluvias se va a secar más. And then the second contributing factor is the glacier melt. El hielo de los glaciares, de las montañas, va a bajar. It's going to go down, right? Yes, and the research indicated that the nearby glacier has already retreated by 39% in the last 20 years and is predicted to disappear completely by 2040. Hasta ahora está reducida la producción, la llegada de agua en un 39%, pero se proyecta que para el 2040 ya no va a haber deshielos. So the disappearance will pose further threat to the La Paz water supply. Eso implica, está en peligro el suministro de agua a la ciudad de La Paz. And the third factor is the water contamination from factory, slaughterhouse, and living waste. La tercera parte es la contaminación del agua por los desechos y también por la contaminación de las fábricas. So all the three factors together, we felt that it's essential that we act now to help solve the water supply issues. Es necesario, ellos se han dado cuenta que es necesario solucionar el problema del agua porque después va a ser muy, muy difícil. And then the next special character we identified is, of course, the topography of La Paz. Lo que han identificado es la topografía de La Paz. As we all know, La Paz, built on mountainous landscape, it offers one of the world's most astonishing city view. Como sabemos que La Paz ofrece un panorama magnífico, sorprendente, porque es una belleza especial. La vista de La Paz. La Paz city sees dramatic height difference at different part of the city. Oh yeah, we know all that. We'll just highlight that. Hay mucha diferencia en la ciudad de distintas altitudes. Por ejemplo, el Alto, Max Paredes y el centro de la ciudad. I mean, el Alto, Max Paredes and the center of the city. That's what you mean. Yes. However, it also causes issue. Together with urban expansion, the steepness and floods, La Paz has been experiencing a lot of landslides recently. A causa de estos fenómenos y la topografía que tenemos, es que estamos sufriendo deslizamientos de tierra últimamente. A recently published risk map of La Paz indicates that much of the city is on the medium to high risk of landslide. Okay, La Paz está en peligro medio a peligro alto de que haya derrumbes. Okay. And the drastic change in levels, together with the use of minibuses, has also caused some pollutions to the city center. Okay, el uso de los minibuses ha ocasionado el problema de deslizamientos de la tierra en la ciudad de La Paz. Further, with the recent urban expansion, La Paz greenery coverage has also reduced. Por el mismo hecho de la expansión de la ciudad en varias direcciones, ha ocasionado que la parte verde de la ciudad vaya reduciéndose considerablemente. Currently, La Paz has 3 meters square per capita of green space, and that's only a third of what the World Health Organization recommend of 9 meters square per person. Ellos han encontrado que La Paz tiene 3 metros cuadrados por persona. And we also find out that 8% of the waste has been recycled in La Paz. Y han encontrado que solo el 8% de la recolección de basura ha sido utilizada. And the third aspect we identify is the La Paz unique culture. Han identificado la cultura singular de La Paz. As we all know, the Bolivian culture consists of a combination of Spanish, Incan, and other local cultures that make La Paz very unique in the world stage. En el Teatro del Mundo hace la mezcla de culturas de española, quechua y aymara, hace que la ciudad de La Paz sea única y especial para el resto del mundo. Culture fusion is most obvious in various of festivities happening across La Paz. Esta de las festividades de Gran Poder y demás, tenemos aquí 6 festividades del Gran Poder, las citas y otras más hacen que La Paz sea una ciudad única para presentarla.
And as a result, La Paz tourist industry has increased by 160% between the year of 2003 to 2012. Entre 2003 y 2012, la industria del turismo en La Paz se ha incrementado. How much was what you said? 160%. Ha incrementado en 60%. And there's also been a growth in informal economies, as in economical activities happening along the street. También se ha incrementado la economía ambulante en las calles, la economía informal. The fourth observation we make is that many public spaces are more difficult to use. Han identificado que hay sectores donde es difícil para los transeúntes movilizarse. And we also notice some of the public spaces are fenced off as well. What's the last part, Fran? I didn't Fenced off, have fences around them. Like, okay, I got it. Se han dado cuenta que muchos de los lugares que están transitados están cortados con barreras de todo tipo. So in summary, we identified the macro issue with La Paz and El Alto is the city center dependence towards La Paz city center. And then the three micro issues of La Paz city being the water, topography, and culture. Han identificado que los problemas con el centro de La Paz es que hay tres hechos que hacen que sea difícil de mantener. Did you give me the three factors? Yeah, three factors we identified that we found that is most special about La Paz. Y los tres factores que son lo más muy especial para la ciudad de La Paz. So in order to apply our urban design principles, we pick a site near the La Podata district. And Okay. that's... Sorry. Ellos, para poder trabajar en esto, han identificado la sección de la portada para hacer el trabajo. We pick it because we felt that the site represents the three characters we identify of La Paz the best. Han identificado la portada porque es la sección que identifica los tres lugares, las tres cosas que hemos hablado antes. Esa sección hace que tenga las tres cosas que ellos quieren, que ellos han visto en la ciudad. So moving on to our macro strategies, first we hope to resolve the issue of the city center dependence of La Paz. So we aim to rebrand the twin city La Paz and El Alto. We hope to rebrand El Alto as the muscle of Bolivia, as El Alto is one of the biggest industrial cities in Bolivia. And we hope to rebrand La Paz as the spirit of Bolivia, as it holds many of the important cultural activities of the country. Ellos piensan que las ciudades del Alto y La Paz son ciudades mellizas en las que el trabajo que se va a hacer van a ser un ejemplo, una vidriera del país para el resto del país. So with the twin city holding different complementary characters, they can provide mutual support. Okay. For each other. Con el concepto de ciudades mellizas, ellos pueden producir factores suplementarios entre ellos para mejorar el todo de la ciudad, de las dos ciudades. Okay. And we also wonder for the reintroduction of the train route going across La Paz, so that we can spread out La Paz and El Alto's influence not only to Bolivia but also to the continent. Ellos piensan que hay que reintroducir el tren para que sea beneficioso no solo para La Paz, sino hacia el exterior. And we're hoping to apply the idea of polycenter not only to La Paz but also to El Alto, and give different polycenters different focus of characters so their function can help each other and don't compete with each other. Ellos piensan que introduciendo el policentro en La Paz se pueden hacer policentros más pequeños alrededor y también en el Alto, de modo que van a beneficiar a ambas ciudades. Okay. And each polycenter can be linked with new public transport links such as bus or high-speed tram system. Y cada policentro va a tener que tener medios de transporte para que no sea difícil de su acceso. And we are hoping to
maximize the gateway location of our locale as the key linkage between El Alto and La Paz City. You are hoping to what? To maximize the gateway location character of the locale as a key linkage between the two cities. Yeah, it's the problem. My problem is I didn't understand the second part. Could you? So to essentially increase the connection between La Paz and El Alto through La Portada. Okay. A través de la portada quieren incrementar la conexión entre La Paz y El Alto. So inspired by the Maslow's hierarchy of needs, we are hoping to introduce different stages of application of urban design strategies to the city. So it goes from the basic survival to solve the water issue and stability to solve the topographical issue, and then the thriving of the culture potential. Lo que hacen ellos es poner, si ustedes ven en su gráfico, son 3 porciones. La primera es la supervivencia de las dos ciudades, con después la estabilidad y la fuerza para mejorar de las dos ciudades. So together we have a vision for the city, being water, the surviving city, topography, the stabilizing city, and culture, the thriving city. De esta manera tienen What was the first one? I forgot. Water, the surviving city. El problema del agua es para sobrevivir. The second? Topography, the stabilizing city. La topografía, que hay que estabilizar a la ciudad. And the last one? Culture, the thriving city. El empuje de la cultura de la ciudad. In order to achieve that, we are introducing a series of urban design toolkits. Están introduciendo unos toolkits. Yeah. This is the idea of the atria. Atria is a key belt running in the center of the district, providing transportation for water, energy, waste, public transport, and also space for social gathering. Yeah, my problem is I don't know what atria means. It's spelt differently. Just like key artery. Bloodline. Okay. Okay. A través de el atrio, que es la arteria principal. Go ahead. Keep out transporting water, energy, waste, public transport, and a space for social gathering. Espacio para reuniones sociales, para transportar agua y transportar la basura. Okay. And the second toolkit is the idea of superblock. Superblock is a series of 15-minute living zone providing essential service for the communities nearby. How many super blocks? We are proposing 10. Okay, proponen 3 bloques. Within each district, a polycenter being a bigger superblock providing more district-wise public service. Alrededor de esos superbloques hay un superblock central que va a dirigir todo lo que hacen los otros super pequeños. Okay. And all the superblocks will be connected by the central artery. Y los otros superblocks estarán interconectados por el superblock central. The superblock taken precedent from Barcelona. In Barcelona, they connect 9 blocks together as a mutual superblock and increase the pedestrian-friendly streetscape for the users. Tome como ejemplo Barcelona, donde han puesto 9 superblocks para facilitar el transporte pedestre. And the last toolkit is a series of water network linking not only the superblock level but the district level, and eventually creating a citywide level between El Alto and La Paz. I'm having difficulties with that last part. Could you simplify it, please? So the last toolkit is the water network that provide water. El último kit es un kit que suministra agua a la ciudad. The aim is to have a central water network that link the superblock, the district, and the cities together. Que tiene una red que une al superblock con la ciudad. And here's a diagram showing how the water network can be used on a superblock level, showing functions such as rainwater collection,
rainwater purification, rainwater storage, and rainwater usage. El diagrama muestra las distintas formas de recoger el agua, guardarla y distribuirla. So essentially, we're hoping to apply these three toolkits to three aspects of characters we identified for La Paz to help achieve the balanced cycle for different aspects in La Paz. Con estos tools, ellos esperan que se pueda conseguir una complementación de todo lo que hace a la ciudad. Entonces, estos tres kits que permitan trabajar de la mejor forma posible. And here's the master plan we draw to show the vision we have for the La Paz district. I'm sorry, I didn't get that one. Could you repeat it slowly? So this is the master plan we drew to show our urban design ideas applied in the La Paz district. Es el diseño que han hecho para la zona de la portada, en la que se va a usar el equipamiento y se va a construir el centro. So you can see different superblocks and polycenter linked together through the central artery with water network visible in all the superblocks. So the artery linking the superblocks and the polycenters together. La arteria une al superblock con los pequeños superblocks que se han construido. And so now we'll look more closely at how all of this integrates together. Ahora veremos cómo se integra todo esto. So we have a more efficient use of water through the storage, collection, and purification, which happens inside each superblock. Muestra cómo se recoge y la purificación del agua. Entonces, recoger, guardar y purificar el agua. Es el ciclo del agua. Yeah, and so that's in each superblock. Eso hay en cada superbloque. Okay? And then all of these individual superblocks, water networks, are connected to the artery. Todos estos subbloques están conectados al atria. Okay. And the water recycling and collection can have a major effect. La colección y la purificación del agua tienen un gran efecto en... Go ahead. So if we could collect 10% of the water that falls on La Paz, we could, it would meet 80% of the requirements for the city's dry season if there was good water recycling. Si hay un buen reciclado de agua, recolectando el 10% del agua caída y purificada, puede suministrar el 80% de la agua necesitada para distribuir a la ciudad. And so looking at topography, we've broken the transport down into different speeds. Mirando a la topografía, han podido ver la distribución del agua por distintos lugares. Okay. So connecting all of the polycenters together is a high-speed tram network. La conexión entre todos los superbloques hace que la colección de agua se haga a través de la antigua línea de tren, en esos vagones abiertos, seguramente con contenedores encima de ellos. And then all of the nodes are connected by bus routes which go across the artery. Son las rutas como la del Puma Qatari que va a través de todos los superbloques. And the superblocks allow good space for walking, and the artery also adds on good cycling spaces. Los superblocks proveen buenos lugares para caminar y también para pasear. And in addition, we designed a track system using train tracks to move people and goods around. También han desarrollado líneas de ferrocarril. Move people and produce like goods and services up and down the artery. Es para mover a la gente de arriba, para subiendo y bajando del atria. So this also helps with energy and waste. Esto también ayuda para energía y basura. Sí, I meant that twice basura, but I couldn't. Yeah. Well, British English is not very common. Yeah.
Yes, so the superblocks allow convenient places to sort, pick up, and collect rubbish. Los superbloques permiten recoger y seleccionar la basura. And the central artery allows electricity from solar panels on the altiplano to be carried into the city. Por paneles solares que vienen desde el altiplano permiten bajar electricidad a la ciudad. These also connect to solar panels in each superblock, which help support the electricity network. Estos también están conectados con paneles solares en cada superblock, lo que permite que ellos mismos suministren la electricidad a sus edificios. And if once the waste is sorted in the superblock, the artery can carry the waste to be recycled, or it can be turned into energy to be used sustainably. Una vez que la basura ha sido seleccionada, ellos pueden llevar para reciclar o para producir electricidad. Yes. Y para producir electricidad. Okay. And so culturally, the combination of superblocks and the artery allow for key points, green spaces, and walking spaces to become available. Permite que estén disponibles, los superbloques permiten que estén disponibles para la caminata, el paseo o la vista panorámica en la ciudad. And the water towers in the water network also encourage people to gather in the way they're designed. Okay, de la forma que ha sido diseñada las torres de agua, alientan a la gente a visitarlas y caminar a través de ellas, subiendo y bajando. In addition to increased potential for tourism, there is more opportunity for parades and markets without affecting the transport system. Please repeat, I didn't catch. Sure. In addition to the potential for tourism, the new system would also help more markets and parades without affecting transport. Sin afectar el transporte, lo que hemos descrito anteriormente permite aumentar el turismo y las festividades que se pueden hacer en estos lugares. And now we'll show how it's implemented on the street scale. Ahora se van a mostrar cómo se implementa a nivel de las calles. So in all of these, we have tried to make sure that everything has mixed functions and increased accessibility. Todo esto han procurado que tenga una mezcla de ambas cosas. And what's the last one? Improved accessibility, easier for everyone to use. Y aumenta la disponibilidad del tema. And so we have the Polycenter at La Portada. En el Polycenter de La Portada, it's got a lot of space for a wide diversity of functions. Tiene espacio para distintas variedades de actividades. Okay. And these benefit from the great access it has to both La Paz and El Alto. Y se beneficia con el gran acceso que tiene para la ciudad de La Paz y para El Alto. The increased variety of functions happening throughout the day would improve community engagement and also security. La variedad de actividades en el Polycenter durante el día incrementa la seguridad y la variedad de servicios. Then when we move to each community node, community zone, they provide gathering space and green space for all the people who live nearby. Cuando se va a los distintos superblocks, a los distintos nudos, provee con sectores verdes y espacio para plantas y espacio para reuniones. And good access to transport. Y tiene además un buen acceso para el transporte. Along the artery, they're closer to the community nodes and Polycenter, there would be a higher density of activity. En la arteria y el Polycenter sería una gran cantidad de actividad en la arteria.
These stretches would include the terraced gardens and planting allotments. Okay, todo esto incluye terrazas, jardines y para invernaderos. And it would have the walking and cycling functions. Y tendría funciones de caminar y andar en bicicleta. It has pedestrian functions and cycling functions in addition to a community structure. Y además tendría de las funciones para caminar y andar en bicicleta, tiene para una sección para trabajos de comunidad. Okay. The structure can be used for markets or any other use the community wants, and can help increase connection to the buildings nearby. La estructura tiene funciones para tiendas y otras cosas de ese tipo para que estén conectadas con el superblock. And the increased activity would help with security as well. El hecho de que se incremente la actividad, ya sea comercial o deportiva o lo que sea, ayuda a la seguridad del lugar. So across the section of the artery, it also has some underground functions. A través de la sección bajo la tierra, tiene otras funciones. So it would help collect water, filter water, and transport services along the artery. Filtrar el agua y transportes a otros lugares. And then in less dense areas of the artery, there would be the potential for increased green space. Okay, y en los lugares menos densos de la arteria tiene el potencial de tener espacio para poner vegetación. These spaces would be good for a healthy environment and could be used by the community, and they could help maintain it. Y esto es bueno para la comunidad y para el mantenimiento del medio ambiente. And then we're going to look a bit more closely at the details of these interventions. Vamos a ver los detalles de estas expansiones. So everything we did, we wanted to be as multifunctional as possible, so it was cost effective and it would be more applicable to the community. Quieren que todos los elementos sean multifuncionales. This would help manage the cost and make it better at a community level. Eso haría que sea más beneficioso el costo y beneficioso para la ciudad, la arteria. The largest of these is the water towers, which is necessary for helping the water situation. La más grande de las torres de agua. So their main function is water purification and storage. Con su principal función es la de la purificación y el almacenamiento del agua. But they can also act as important markers to help provide spaces for gathering. Y además, como pueden ver en el diseño, provee espacios para reuniones en el sitio de la torre de agua. The community system, the community framework is a modular system which is quite cheap to make. El módulo comunitario es bastante fácil de hacer. It runs on top of the main service route along the artery. Esto va a través de la principal arteria de distribución de transitabilidad. And it provides shading during the day from the hot sun and also lighting at night for security. Y provee sombra del mediodía durante el día y electricidad en la noche. They can be adapted by the locals to suit what they need and what they want. Y se pueden adaptar la gente local para lo que ellos necesiten. Then next we have the landscape terraces, which help stabilize the hillside using planting and foundations. Okay, eso es para para poner es una de las principales funciones y que vayan creciendo. And they also help naturally filter the water using gravity. Okay, y además que de esa forma ayudan a purificar. It's purify the water, right? Yeah. Es para filtrar el agua que corre por debajo. And then we have urban lighting at different scales. Y también tienen iluminación en distintas secciones. Okay. Connected to the furniture, we have smaller lights which illuminate at the street level.
conectadas a los muebles. Como estamos en un lugar abierto, estos conectados a los bancos y esos muebles que hay en el exterior proveen luz en la noche. And the water towers can also light up to help provide a safe space for gathering. La torre de agua también iluminando puede proveer un espacio para reuniones. And then you get to see them lit up among the hillside at night. Y en las noches puedes verlos iluminarse en la torre donde estén reunidos, en los lugares que están reunidos. So then we also looked at the ways of using underused spaces. Están viendo la forma de usar lugares que no son usados por debajo del nivel de la calle. These could be filled with small parks or small business opportunities, places for people to eat or to sell things. Estos lugares pueden ser usados para lugares donde la gente come o se reúne para conversar seguramente. And the increased density would help increase the number of people in the street. Y además, con el incremento de la densidad de personas, ayuda a que haya más gente para alrededor caminando o trabajando en estos lugares. And then we have the bicycles and track system. Ahora tenemos las bicicletas y lo de los trenes. Si ustedes se fijan, hay trenes abiertos y hay trenes cerrados donde hay butacas para sentarse. Okay, so the bike, we would have electric bikes connected to solar chargers near bus stops. Habría bicicletas que se mueven por baterías, donde se pueden, a través de la energía que se produce en las torres, hacen que se puedan cargar las baterías de las bicicletas, de modo que quien las usa no tiene que hacer ejercicio tan fuerte de andar arriba abajo. They would be there for the public to hire and use when they want to, and then return it when they've finished. Estas bicicletas se pueden alquilar por un costo muy bajo, que una vez que se usan, se devuelve. And then the track system that we have on the right would be using the existing railway tracks that are currently buried under the road. Si se fijan a la derecha, el sistema de trenes, de las rieles del tren serían usados porque ahora no están siendo usados para nada. This would mostly be powered by gravity and could move people or supplies or rubbish up and down the artery. Lo que los trenes tendrían serían un suministro de energía debajo de la tierra. Estos trenes pueden usarse para transportar gente, para transportar mercadería o para transportar los desechos en la basura. Great. Okay. And so we've reached the end of the master plan presentation. Yeah, I'll be very quick. So for the architecture project, I designed Potato Center. So potato was first domesticated around La Paz 10,000 years ago and spread to the world. La papa fue descubierta, plantada ya hace más de 10,000 años y distribuida a todo el mundo. Much of the local traditions were looking to inform the design. Que muchas de las tradiciones han sido directas por la cultura de los originarios. However, the recent climate change has reduced the potato production. Como el cambio climático ha influenciado en la producción de papa. So the aim of the design is to introduce a research center to look into how to improve the potato cultivation. El propósito de esta presentación es para mejorar la producción de la papa. That's the site. I'll just skip past. That's also the site. And loads of the surrounding architecture and landscape was used as precedents. Como pueden ver, el panorama de distintas, como el Valle de la Luna y demás, de Tiahuanaco y de cómo está el terreno. Okay. And loads of models were made to find the form. Ya todo esto muestra cómo el diseño ha sido producido. So those diagrams shows how the building grew from the site. Okay. Esta otra parte muestra cómo el edificio ha sido construido en sus diferentes etapas. And here it shows how different functions are arranged in accordance to its use. Okay, aquí muestra cómo las funciones son colocadas
de acuerdo a las funciones que tienen ellas. And here's a visual showing how the building will be sitting on the site in the La Portada area. Es una vista de cómo se luciría el edificio situado en la portada. Okay. And here's an interior view of the research center. Esta es la vista interior del centro de investigación. And this is a section across the site showing how the building sit between the nature and the human city. Aquí es como muestra como una sección del edificio en relación al terreno y a la gente que está ahí. And here the community section sits between the research center and then the storehouse at the bottom, and that's where the entrance to the building is. Este diseño muestra la entrada al edificio. Si se ponen, muestran abajo es donde se almacena la papa y la otra es donde están los edificios. Okay, la parte superior. Yeah, and here is a visual showing the community center. People can gather here and eat, and they can have a view towards the Illimani mountain in the distance. Y aquí muestra una vista panorámica de lo que se ve el Illimani y cómo están en el centro, la gente se reúne. Muy bien, ok. That's the elevation of the building. Esta es la elevación del edificio. And the storehouse part shows different functions of potato storage and cultivation process. Ok, este edificio muestra dónde se almacena la papa en sus distintos lugares. And what else? And the potato cultivation process. Y el programa de cultivo de la papa. Okay. And this is a render looking to the skylight. Es una vista desde abajo hacia arriba del centro de almacenamiento. Okay. And there is also a planned training route allowing farmers and local residents to go to different parts of the building. En esta muestra cómo la gente, los campesinos pueden ir de un lugar a otro en el centro. Okay. In this way, hopefully the building can share with the community what it just learned so that it can benefit the wider agriculture industry. De este modo puede beneficiarse la comunidad, la forma de trabajo y la forma de almacenamiento y demás cosas de la papa que es para el cultivo. And here are some tectonic drawings showing how the building will be built. Okay, esto muestra cómo la construcción es hecha en distintos, se puede ver 6 puntos, 6 points. Yeah. Different points, yeah. Yeah, distintos puntos. Yeah, okay. And here shows the structural strategy. Aquí muestra la estrategia estructural. And here shows the sustainable strategy to reduce the building's energy consumptions. Okay, y esto muestra el consumo de energía en el centro. Okay. Finally, this is a view from the office looking at the city at night. And thank you. Y esta es una vista de la noche del centro donde pueden ver el Illimani al fondo. Okay, I'll go through mine very quickly. So mine's the La Paz land use campus. So near to La Paz, there are the mountains, the altiplano and rainforests, all of which are at danger from climate change and exploitation. Por la explotación y el cambio climático, ustedes tienen una vista de los glaciares, el altiplano y la Amazonía. And so technology is starting to help local people protect the land they live on. La tecnología ha empezado a proteger a la gente que trabaja y vive en esos lugares. Okay. So one of the main functions of the building is to help collect this data so it can be used constructively. Y una de las funciones del centro es la de ayudar a la gente a usar estas cosas de la mejor manera posible. And so in the same building there would be charity, research and university education. Okay, en el mismo edificio habría gente que trabaja ahí y da sus consejos sin costo alguno. Without cost, right?
Yes, so Okay. they help, and Yeah. together they share information that they can use. They share each other's information that they can use by being in the same building. Para mejorar el centro, usan la información que se dan unos a los otros, es decir, los del centro a la gente y la gente al centro, para que el mejor funcionamiento del centro. And so this is the site in La Portada. Este es el centro en el lugar de la portada. And so I just shaped the building according to the nearby buildings and also took inspiration from the land. Él ha diseñado el edificio de acuerdo a los edificios existentes y ha tomado inspiración por el lugar donde está situado. So the building shares a language with the other buildings nearby, but it's also different. El edificio comparte con los otros edificios distintas funciones, pero tiene una en particular para él mismo. So this is what the building looks like when you approach it from the front. It's got some space for gathering. Si ustedes se fijan, el frente del edificio, que ahí tiene un espacio adelante para que la gente se reúna. And so the building is split in terms of private and public functions. El edificio está construido, se parte en dos funciones, una que es privada y la otra es pública para la gente. The solid bit above is where the staff work. La parte sólida de la parte de arriba es donde el trabajo empieza. And the lower section is where students move around as well as the public. La sección de abajo es donde los estudiantes se mueven, también se mueve la gente que está visitando o viendo esto. And so you can see how the building steps down with the hillside. Como el edificio se erige en la montaña, en un declive. And it's the same across the site in the other direction. Y es lo mismo en la otra dirección. Okay. And the building creates spaces it creates squares for people to use who live nearby. El proyecto provee espacios de plazas para que la gente se mueva. And the inside spaces become available for public use outside of teaching hours. En los lugares donde se enseña están disponibles para el público en general cuando no hay enseñanza en las aulas. Okay, and this is the private garden on the roof. Y este es el jardín privado que está en el techo. The lower one is for staff to use to rest. Lo de abajo está diseñado para descansar. And the upper one uses solar panels to protect endangered plants. Y la parte superior está paneles solares para proteger a las plantas. And the structure of the building is built firmly into the ground to stabilize the ground. La estructura del edificio está incrustada en la tierra firmemente. Okay. And it's designed to absorb earthquakes. Y está diseñada para sostener terremotos. Okay. So that's just a view through the middle of the building. Esta es una vista de la mitad del edificio. And this is the internal public and student landscape. Esta es la vista interna, la vista del salón de recreo de los estudiantes. And you can see up to some of the private spaces. Y también puedes ver algo de las secciones privadas del edificio. And this is one of the main internal spaces. Es uno de los principales espacios internos. And the building is made from local stone and takes inspiration from the Tiwanaku temple for large stones above and small rough stones below. Espacio privado que está inspirado en la cultura tiahuanacota. Okay. What else? And the ground level uses natural stone shapes. La parte interior usa piedra natural para sostener el edificio. Okay. And it's designed to very high environmental standards. Está diseñado para la sostenibilidad del medio ambiente. And it connects to the local energy grid
so it can supply information when the computers are not in use. It can supply electricity. It connects to the local electricity network and can provide energy when the computers are not in use. Y conecta a la red de electricidad. Okay, and then the building connects to the water networks in the master plan. En el plan maestro, el edificio se conecta con la red de agua. And the whole site collects water and can store up to 3 million liters. Y todo el lugar puede recolectar y almacenar 3,000 metros cúbicos de agua. And that's just a view from the bottom. So thank you. Es una vista desde abajo. Okay. Great. Thank you. That's all? That's everything. Yes. Thank you so much for translating. Must be a tough job. Bueno, muchas gracias por la exposición. Thank you very much for this exposition. Ha sido de gran aporte la propuesta que ustedes han hecho para repensar la ciudad. It's a great it's a great help to think about what the city is going to need and do. Well, the city taught us a lot. La ciudad les ha enseñado mucho, dice. Bueno, voy a ceder la palabra al arquitecto Carlos Anagua para que haga unos comentarios. Okay, she's gonna give the word to now Mr. Carlos, the architect Carlos Anagua is gonna say a few words now. Okay, Carlos, go ahead. Hi, Hi. Hi. ¿cómo están? How are you? Good, thank you. You? Bien, gracias. Bueno, primero felicitarlos por el trabajo realizado. First, congratulate you for the work that you've done. Gracias. Thank you, very kind. Okay. Quiero destacar del diagnóstico realizado He wants to point out from the diagnosis that you made la sensibilidad que ha tenido todo el equipo de trabajo frente a la ciudad de La Paz. the sensitivity that the whole teamwork you did, you had towards the city of La Paz. Destacar también el trabajo interrelacionado con la universidad, la maestría y las instituciones públicas acá en La Paz. Point out the work done for the university. Del diagnóstico me parece muy interesante las 3 cualidades que han tomado para desarrollar el proyecto. He thinks it's very interesting the 3 qualities that you have designed to develop the program. El tema de agua, la sostenibilidad y la movilidad. Water sustainability and mobility, yeah. También el tema de la cultura, altamente valorable. He highly values the culture thing. Y cómo esta sensibilidad que han tenido ellos se ha expresado también en sus proyectos arquitectónicos. How your sensitivity has been expressed in your projects, Thank you. architectural projects. Thank you. Me parece muy interesante el tratamiento de aguas que han hecho. He seems to appreciate the treatment of waters that you have made. El manejo de los superbloques The handle of the super blocks y el movimiento y el rescate de lo que sería la energía a través del agua y del movimiento. and the movement of the rescue of energy and movimiento también. A través de los circuitos de agua. The water sequence. Sin embargo, ahí el caso de la ciudad de La Paz, somos muy heterogéneos. Okay. However, in what corresponds to the city of La Paz, we are too, what's the opposite of homogeneous?
heterogeneous. So Sorry. different. We are so different with Yes. each other. That's the meaning. Okay. Yeah. Eso hace que sea difícil poder trabajar con los proyectos urbanos. That difference that we have makes difficult for anybody to work on urban projects. La respuesta de los superbloques es una alternativa interesante que tenemos que explorar mucho más. The answer of the superblock is something that we have to take into consideration. Tenemos que explorar más y probablemente trabajarlo acá en la ciudad con la universidad y con el gobierno municipal. Yeah, and probably it's going to have to be work done by us, the university, and the city government. It's going to have to be done with them, the three of them. Yes. Yeah. Algunos de los datos que nos han proporcionado Some of the data that you provided parecen muy interesantes. seem very interesting. El tema de áreas verdes. The theme of greenery, La OMS establece 9 metros cuadrados por persona y que en La Paz apenas tenemos 3 metros cuadrados. yeah. Remember you mentioned in La Paz we have 3 cubic meters for La Paz. The World Health Organization says that 9 cubic meters is required for each person. El reciclaje es súper interesante. The recycle stage is quite interesting. Poder reutilizar justamente no solamente la infraestructura, sino poder capacitar a las personas. But if you can, when you can reuse the infrastructure, you got it? Yeah. ¿Qué más? Y poder enseñar a las personas a reutilizar And be able to teach people to reuse. y generar energía. Reutilizar desechos, pueden ser orgánicos. Yeah, reuse of the waste. And what else? Y utilizarlo en energía, ¿no? Y generar microeconomías. You can save the reuse of the waste to generate energy. It's quite. Y paralelamente generar microeconomías. At the same time, it generates microeconomy. Yeah. Mencionar también la multifuncionalidad que le dan a los espacios. Something to mention is the multiple use of the spaces. Lo mencionan en el diagnóstico y lo proponen en sus proyectos arquitectónicos. You mention it in the diagnosis and you propose it in your architectonic projects. Por mi parte, simplemente felicitarlos nuevamente. On his behalf, simply congratulate you again. Gracias, muchas gracias. Y esperar que podamos seguir trabajando conjuntamente. In the hope that we continue to work together in the future. Yeah, That'd be great. we really enjoyed working in La Paz. We learned a lot, and we really appreciate everything. Yeah, we're really grateful that you gave us the opportunity to show you our work as well. Están agradecidos por todo lo que han podido hacer por la ciudad y por la oportunidad de mostrarles a ustedes lo que ellos pueden hacer. And that'll be all for now. If that's everything from you, that's great. They need, not that they need, they would appreciate if you give your permission for them to show your work to other people.
So they Yeah, Yes. of course. Yeah, definitely. We'd be happy. If you need anything else from us, we are happy to send that too. Yeah. Si ustedes necesitan algo más, ellos estarían contentos de mandarles inmediatamente. Muchas gracias. Vamos a cerrar este evento agradeciendo la presencia de los arquitectos colegas, agradeciendo la presencia de Carlos, del arquitecto Sainz, del decano, y también de Carlos que nos ayudó con la traducción. Muchas gracias con todo el aporte que han hecho para esta tarde. Y bueno, nos despedimos. Que tengan una buena tarde. Thank you very much. And thank you to everyone. We're very grateful for the opportunity. Agradecidos por la oportunidad.